Jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a una clase más del aula virtual auspiciado por la empresa Marcos. El día de hoy vamos a ver uno de los últimos temas, que es parábola. Bien, voy a dictar la definición. ¿Listos? Y es lo único que voy a dictar, de la definición y nada más. Dicto. Es el conjunto de todos los puntos. Es el conjunto de todos los puntos es el conjunto de todos los puntos que están a igual distancia de un punto, entre paréntesis, foco, y de una recta, entre paréntesis, directriz. Repito, que están a igual distancia de un punto, entre paréntesis, foco, y de una recta, entre paréntesis, directriz, que no contiene a dicho punto. Bien, mire, lo que vamos a hacer más o menos es muy parecido a lo que se había hablado cuando se tomó en cuenta la circunferencia. Note, aquí hay un punto al cual le llamamos centro, y acá hay otro punto, digamos P, de modo que la distancia de P al punto O sea, por decir, una longitud 6. Y como pueden notar, no va a ser el único punto que va a estar a esta distancia del punto O. Por acá puede haber otro punto, de modo que la distancia hacia O sea también 6. Y por ahí también va a ir encontrando otros puntos cuya distancia al punto O es de 6. Y si busca más puntos, se va a dar cuenta que todos estos puntos te van a insinuar la forma de una figura conocida por nosotros. Esos son solamente algunos, no son todos. Y si conseguimos a todos los puntos, la figura ya se va a hacer de un solo trazo, y esa figura se va a llamar circunferencia. Con la parábola ocurre algo muy parecido, solo que para la parábola se tiene un punto y se tiene una recta. El punto se llama foco y la recta se llama directriz. ¿Cuál es la particularidad de la parábola? Va a haber, por ejemplo, un punto que va a estar a una distancia del foco, digamos, de 5 unidades, y de la recta también a una distancia de 5 unidades. Pero no va a ser el único punto que va a cumplir con esa condición. Por acá habrá otro punto, digamos que la distancia al foco sea de 3 y a la recta sea de 3 también. Por acá habrá otro punto cuya distancia al foco sea de 4 unidades y a la recta también 4 unidades. Estos son solamente algunos puntos que tienen esa característica de estar a igual distancia tanto de la recta como la del foco. Si busca más puntos, más o menos va a encontrar puntos algo así. Son algunos puntos que cumplen con esa condición. Puedes conseguir más puntos. Y al conseguir esos puntos, ellos van a insinuar la forma de una línea. Consideras todas las líneas, todos los puntos, ya dibujando esto de un solo trazo, y a esta línea abierta, que está viendo por aquí, le vamos a dar el nombre de parábola. ¿De acuerdo? Ya, ahora de una manera formal por aquí. Esta es nuestra parábola. Para la parábola existe un punto al cual le vamos a llamar foco, en este caso el punto F. Existe una recta que se llama directriz D, de tal modo que los puntos ubicados en esta línea, digamos punto Q, estén a la misma distancia del punto F y de la recta D. Esa es la característica importante para el punto Q. Listo. Estas distancias van a ser iguales. Bien, ¿qué es lo que sucede
Si por el punto F se traza una recta perpendicular a la directriz, esta recta recibe el nombre de eje focal. Eje focal, en este caso, la recta L. Repito, este es el foco, esta es la directriz. Desde el foco le trazas una recta perpendicular a la directriz. Ella se llama recta focal. Note esto. La recta focal intersecta la parábola en un punto. Ese punto se llama vértice de la parábola. Vértice de la parábola, en este caso el punto B. ¿Qué de especial tiene este punto? Observe. La distancia del punto al foco y a la recta deben ser iguales. Así que si esto mide, por ejemplo, L, esta línea también debe medir L. B es un punto de la parábola, repito, su distancia al foco y a la directriz deben ser iguales. Eso le permite decir que el punto B es el punto medio del segmento BF. Y eso es algo que nos va a ayudar más adelante. Ejemplos, a ver. Ejemplos. Digamos, acá tienes una parábola donde F es el foco, por aquí está la directriz, este es el eje focal, ¿de acuerdo? 90 grados allí, directriz, repito, eje focal. La pregunta es, si este segmento mide, por decir, 3 unidades, ¿cuánto es el área de esta región? Hallar el área de esta región. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Ya, mientras van pensando en eso, voy a tomar como ejemplo al problema número 1, ¿ya? Yo creo que pueden hacer 2 cosas a la vez y resolver el problema número 1 va a ser algo muy interesante. A ver, este ejemplo, ¿cuánto les ha salido? A ver, miren, si este es el eje focal, este punto es el vértice. Y acabamos de ver que si este es el vértice, esta parte y esta otra deben medir iguales. Así que esta parte debe medir 3. ¿Sí? Claro, ustedes pueden notar que aquí se ha formado un rectángulo. Si esto mide 6, esto también mide 6, también esto mide 6. Entonces, el área de esta figura es el ancho por el largo. Falta hallar el largo. Pero eso es fácil. Como este es un punto de la parábola, ¿sí? La distancia del punto a la recta y al foco son iguales. Esto mide 6, también esto va a medir 6. Acá también, esto va a medir 6. El área sería 6 por 12. 72, ¿no? Listo. Problema número 1 de su boletín. ¿Qué es lo que dice? Hallar el área de la región ABTF, donde F es el foco de la parábola, es el foco de esta parábola. Listo. Aquí hay un ángulo que mide teta y aquí hay otro ángulo que también mide teta. Muy bien. Aquí este ángulo mide 30 grados y además la línea MT mide 6. Esto aquí es el punto M y esto mide 6. Hallar el área de esa región. Listo. A ver, ustedes van a decir.
A ver, profesor, aquí ocurre, en primer lugar, 6, 30 notable. Este cateto se puede conseguir, ¿no? Este cateto va a medir 2 raíz de 3. Y si eso mide 2 raíz de 3, esta línea, ya lo han visto, esto de aquí es un triángulo isósceles. Así que esto debe medir 2 raíz de 3. ¿Todo bien, no? Ya. Ahora observe, pero en el problema se nos dice que esta recta es la directriz de esta parábola. Si esta recta es la directriz de esta parábola, definición de parábola. La distancia de este punto a la directriz y al foco son iguales, así que esto de aquí debe medir 2 raíz de 3. Entonces vamos a decir esto. P es una parábola. Entonces implica que la línea TF y la línea TB miden iguales y ellos deben medir 2 raíz de 3. Ahora note aquí, la figura, ya que esto mide 90 y esto de aquí también mide 90, estas dos son paralelas. Podría decir, profe, esto es un trapecio, pero en realidad no es un trapecio porque mire, esta línea mide 2 raíz de 3 y esta otra línea también mide 2 raíz de 3. Así que no es un trapecio, esto viene a ser un paralelogramo. Ah, claro, y si es un paralelogramo, se sabe que esta es la diagonal y el área de esta figura y de esta otra son iguales. Entonces, segundo paso, el área que nos interesa es 2 veces S. ¿Cómo hallamos S? Observe. Para esta región, este lado y este otro lado son conocidos. Para hallar su área, solo necesitamos hallar la medida de este ángulo. Y ese ángulo se consigue sumando los dos. 30 y 90, esto mide 120. Así que S será igual a producto de los dos lados, 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3 sobre 2 seno de 120. Simplifiquen todo esto y el área les va a salir 6 raíz de 3. Esa es la respuesta. Solo hemos utilizado la definición de parábola, ¿no? Si esta es la directriz y este es el foco, la distancia del punto al foco y a la directriz son iguales. Es lo que hemos hecho aquí. Y a veces aplicar las ideas elementales de la geometría clásica que ya hemos estudiado. Si quieren nos animamos por la número 2, ¿ah? ¿Sí? ¿Lo hacemos o no? Lo hacemos, ¿ya? Muy bien, problema número 2, mira. El problema número 2 dice esto. En la figura, esto es una parábola. A ver, y para esta parábola, el eje Y es la directriz. F y B son el vértice, el foco y el vértice. A ver. Dice lo siguiente, ¿no? Aquí esto es el punto P, esto es el vértice B, esto es el punto Q, el eje Y es para esta parábola, es la directriz, este punto es el foco, por dato PQ mide 3 y FB también mide 3. Entonces la pregunta es hallar las coordenadas del punto P, ¿sí? Hallar las coordenadas del punto P, o sea, la clase pasada hemos conversado de esto, ¿no? Si este es el punto P, su coordenada sería la abscisa y la ordenada. ¿Ya? Hay que hallar los dos números reales, la abscisa y la ordenada asociados al punto P. Bien. Y hemos visto que cuando este es el eje X y esto es el eje Y, para el punto P, está perpendicular, pues representa el valor positivo de la ordenada. Y este segmento representa, desde el punto H hasta este punto, hasta el punto O, representa el valor positivo de la abscisa.
Y ya pueden notar que esta línea mide 3. Por lo tanto, la abscisa del punto P es 3. Lo único que hay que hacer aquí es hallar la ordenada. Nada más la ordenada del punto P. Ya, ahora observe. Esto es una parábola. Parábola P. Decimos, el punto P pertenece a la parábola P. Entonces, ¿de acuerdo? La distancia de P a la recta Y, que es la directriz, que es el segmento PQ, y la distancia de P al vértice, al foco F, deben ser iguales, deben cada uno medir 3 en este caso. Claro, esto mide 3, lo cual significa que esta línea también debe medir 3. Y por nuestros conocimientos elementales de la geometría clásica, podemos decir, triángulo isósceles, si yo trazo la altura, este segmento mide igual con este segmento. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Ahora, como este es el vértice, hemos dicho, si este es el eje focal, el vértice es el punto medio de este segmento que va desde el punto O hasta el foco. ¿Cierto? Esto de aquí debe medir 2A. Ahora observe, B es vértice. B es vértice, ¿qué significa? Si B es un vértice, entonces OB mide igual con BF y esto debe medir 2A. Eso garantiza, mira, que como esto mide 3, 3A es igual a 3, por lo tanto, el valor de A sería 1. O sea, esto de aquí mide 1. Y en este triángulo rectángulo, si queremos hallar el valor de pH, en el triángulo rectángulo BHP, ¿sí? BHP, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Yo no creo que sea necesario hacer todo esto, ¿no? Yo pienso que mentalmente ya pueden calcular pH, ¿cierto? pH, claro, mide 2 raíz de 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto P sería la abscisa 3 y la ordenada 2 raíz de 2. ¿No? Esta ordenada es 2 raíz de 2. Listo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, como han podido observar, tanto en el ejemplo como en estos dos problemas, según la definición de parábola, nosotros vamos a tomar en cuenta, vamos a utilizar con mucha frecuencia, primero la definición, ¿no? Hay un punto en la parábola, entonces la distancia del punto al foco y a la directriz son iguales. Si este es el vértice de la parábola, siempre este vértice va a ser el punto medio de este segmento. Son detalles que nos van a servir bastante. Ya, un detalle más, lado recto. Un lado recto, bueno, una observación. En una circunferencia, este segmento se llama cuerda, esto de aquí también se llama cuerda. Si la cuerda pasa por el centro de la circunferencia, le llamamos diámetro, ¿no? Y algo parecido ocurre por acá. En una parábola se usa
el lado recto es igual a 4 veces BF. 4 veces la distancia del vértice al foco. ¿Sí? Esto es, repito, es algo que nos va a ayudar también en los problemas. En todo caso, 3 detalles. La definición, la idea del vértice, que es el punto medio de este segmento, y la idea del lado recto. El lado recto es 4 veces el tamaño de esta distancia del vértice al foco. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál es? Repito por aquí, aquí hay 3 detalles que se deben tomar en cuenta. ¿Ya? Cuando un punto está en la parábola, la distancia del punto al foco y a la directriz son iguales. Eso está indicado aquí. La distancia del punto al foco y a la recta directriz son iguales. Segundo detalle, el punto B siempre es el punto medio de este segmento. B es el vértice de la parábola. Y el tercer detalle es que este es el lado recto, y el tamaño del lado recto es 4 veces la distancia del vértice al foco. ¿Ya? Ahora les comentaba esto. El trabajo que queremos hacer es estudiar esta parábola en un sistema de coordenadas cartesianas. Pero lo vamos a hacer de una manera muy, como le digo, limitada, de una manera especial. ¿Sí? Vamos a ubicar adecuadamente a nuestra parábola en un sistema de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, la primera ecuación que les voy a presentar tiene esta característica, estas condiciones. Primera ecuación, con vértice en el punto B 0,0 y eje focal la recta Y, la recta de las ordenadas. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? A ver, aquí está el eje Y, por aquí está el eje X. Y a la parábola lo vamos a ubicar. Lo vamos a dibujar así, con el vértice en el punto 0,0, acá estaría una parte y acá estaría la otra parte. Esta es nuestra parábola. ¿Sí? El eje X y el eje Y. ¿Ya? Bien. El punto B, o sea el vértice, este punto es el 0,0. El foco va a estar por aquí más o menos, digamos. El foco. Como es un punto que está en el eje focal, para este caso las coordenadas del foco sería 0, P, donde se entiende que P es un valor positivo, ¿no? Porque está sobre el eje X, ¿cierto? Está en la parte positiva del eje Y. ¿Estamos? Claro, usted dirá, profe, ¿y qué pasa si la parábola lo hubiese ubicado así? Sí, también esto es una posibilidad. Y si recurre al foco, las coordenadas del foco sería 0, P, donde en este caso P se entiende que va a ser negativo. Pero no hay que irnos por ahí todavía, sino estudiamos este caso y luego de haber estudiado esto se va a llegar a estudiar este caso. ¿Ya? No se preocupe. Bien, ¿qué ocurre? Para la parábola hay una recta que va a ser su directriz. Aquí está la directriz. ¿Qué queremos hacer? Hallar la ecuación de esta parábola. ¿Qué significa? Que vamos a ubicar un punto para la izquierda en la parábola, que va a tener coordenadas, digamos, X, Y. Hallar la ecuación de la parábola quiere decir hallar una relación, una ecuación donde estén estas dos variables. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y para conseguir esta relación, esa ecuación donde estén estas dos variables, vamos a tomar en cuenta este valor P, que puede notar es la ordenada del foco de la parábola.
¿Sí? Ya, se llega a demostrar que la ecuación de la parábola de esta forma es el cuadrado de las abscisas es igual a 4 veces el valor de P por Y. Usted dirá, profe, ¿y cómo así? Demostración. Aquí, demostración. ¿Ya? Esa es la ecuación de la parábola. Ya. ¿Qué es lo que sabes? La distancia del punto a la directriz y la distancia del mismo punto al foco, esos son iguales. ¿De acuerdo? Las distancias son iguales. O sea, esos segmentos miden iguales. Bien. Pero hemos visto, mira, del vértice al foco esto es P. Pero también hemos visto que si este es el vértice, aquí 90, esta línea, este segmento también debe medir P. Aquí hay un pequeño rectángulo. Esta línea va a medir P. ¿Todo bien allí? Acá hay un pequeño rectángulo, si esto mide P, también esto va a medir P. ¿Qué más? Ellas dos son paralelas, la directriz y el eje X, así que esto mide 90. ¿Qué significa? Les dije, si este es el punto de coordenadas X, Y, significa que esto es la abscisa y esto es la ordenada, así que eso mide Y. La longitud de este segmento lo podemos hallar, es Y más P. Y la longitud de este segmento lo podemos hallar, ya que tenemos las coordenadas de F y las coordenadas de Q. ¿Recuerda la clase pasada? La distancia entre los dos puntos aquí era igual. ¿Sí? A ver, solo para que recuerden, esa distancia FQ al cuadrado es igual a una suma de cuadrados, ¿no? Diferencia de abscisas y diferencia de ordenadas. Ya, pues esta propiedad aquí. Pero primero digo acá. P es una parábola. Entonces, QF debe ser igual a QH. ¿De acuerdo? QF, el detalle está con QF o FQ, que es lo mismo. Eso sería la diferencia de abscisas X menos 0 más Y, la ordenada Y menos la ordenada de aquí, que es P al cuadrado. La raíz cuadrada de esto. ¿Sí? Debe ser igual a ¿qué? A QH. ¿Pero cuánto mide QH? Y más P. ¿Cómo eliminamos esta raíz cuadrada? Elevamos al cuadrado, ¿no? Ya. Elevado al cuadrado, mira, esto va a ser X al cuadrado. Se eleva esto al cuadrado, sería Y más P al cuadrado. Esto que está sumando pasaría a restar. Menos Y menos P al cuadrado. Y esto es una identidad que ustedes lo deben recordar del álgebra, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan, no? De aquí se logra conseguir que el cuadrado de X es igual a 4 veces P por Y. Y listo. Ahí está la demostración. Sí, esta va a ser la ecuación de las parábolas que tienen esta característica. El vértice está en el 0,0 y su eje focal es el eje Y. ¿Ya? Ahora una observación que justamente tiene que ver con lo que les estaba comentando con esto. Aquí. A ver, observación. ¿Qué pasa si P es positivo? ¿No? Esta P. ¿Qué pasa si esta P es positivo? Esa observación se consigue a partir de aquí, jóvenes. Note esto. Este número X al cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Qué ocurre? Aquí este número es el producto de otros dos números. Y eso aquí siempre va a ser positivo. Así que el producto de esos dos números siempre va a ser positivo. Si P es positivo, ¿cómo son las ordenadas? Para que el producto sea positivo, las ordenadas tienen que ser positivos. Y ahí está la observación. Pues. ¿Qué pasa cuando P es positivo? Al dibujar la parábola, ojo, repito, si P es positivo, las ordenadas son positivas. Así que la parábola se abre siguiendo el sentido positivo de las ordenadas. Se va a dibujar así. ¿Ya? ¿Qué pasa si P es negativo?
Ahí está el detalle, si P es negativo. Primer detalle, segundo detalle. Mira, si P es negativo, volvemos a la ecuación. Si P es negativo, mira, ojo, esto siempre debe ser positivo, porque es un número elevado al cuadrado. Si P es negativo, para que el producto sea positivo, ¿cómo tiene que ser Y? Tiene que ser negativo, porque negativo con negativo nos debe dar positivo. O sea, cuando P es negativo, las ordenadas correspondientes a los puntos de la parábola deben ser negativas. Es por eso que la parábola se debe abrir siguiendo el sentido negativo de las ordenadas. Cuando es P positivo, se abre hacia arriba. Cuando P es negativo, se abre hacia abajo. Listo, y eso usted lo saca de aquí. ¿Estamos? Bien. Ahora, una variante más de esta ecuación sería la segunda ecuación. Segunda ecuación por aquí. Con vértice BH, K y eje focal paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Paralelo al eje Y. A ver, veamos. Nuestro sistema de coordenadas X y Y más o menos van a estar por aquí. Aquí está el eje Y y aquí está el eje X. ¿Qué queremos hacer? Queremos que nuestro vértice ya no esté en este punto, en el 0,0, sino en un punto cualesquiera, digamos por acá. Y que nuestro eje focal sea paralela al eje Y. Lo cual implica que la parábola puede ser que se abra hacia arriba o puede ser que se abra hacia abajo. ¿Cierto? Igual que aquí, pues, según esta observación. Ya, vamos a suponer, o vamos a estudiar el caso en el cual la parábola se abre hacia arriba. Listo, aquí está la parábola. ¿Ya? ¿Qué queremos hacer? Allá la ecuación de esta parábola. Esta es la directriz, esta es nuestra parábola P. Claro, si por aquí va a estar el vértice de coordenadas H, K, el foco va a estar por aquí, más o menos, digamos. El foco. Mira, la distancia del vértice al foco, ¿sí? Vamos a asumir como una longitud P. Entonces la coordenada del foco sería, recuerda, esta es la abscisa y esta es la ordenada. La abscisa es H. La ordenada sería, hasta aquí es K. A ver, no estoy yendo muy lejos, muy rápido, ¿no? Este es H, esto es K porque aquí la ordenada es K. Este segmento va a medir P más K. Listo. Hacemos aquí, ubicamos un punto cualesquiera, punto Q de coordenadas X, Y, y queremos hallar la ecuación de esta recta. O sea, no voy a hacer los mismos cálculos, jóvenes. Repito, no voy a hacer lo mismo para demostrar la ecuación, solo les voy a indicar nada más. Esta es la directriz, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta es la directriz. La ecuación de la parábola llega a ser la misma ecuación, mira, la misma ecuación que ustedes tienen aquí. Solo que la abscisa ha tenido una traslación de H unidades y la ordenada también ha tenido una traslación de K unidades. Entonces, para compensar ese movimiento, lo que vamos a hacer aquí es, a estas abscisas le vamos a restar lo que se movió respecto al vértice. Sería X, las abscisas menos la abscisa del vértice. 4 veces P, las ordenadas, ¿no? Aquí dice las ordenadas, pero aquí vamos a multiplicarlo por las ordenadas restado con la ordenada del vértice, que en este caso es K. Y esto vendría a ser la ecuación de esta parábola. ¿Ya? Repito, los cálculos
Todos son análogos a esta demostración que se dio anteriormente. No va a ser necesario repetirlas. ¿Ya? Tercera ecuación. Tercera. Con vértice B0,0 y eje focal X. Eje focal X. Listo. A ver. O sea, eso dice que ahora nuestra parábola lo vamos a dibujar así. Esta parábola se puede abrir siguiendo el sentido positivo de las abscisas o siguiendo el sentido negativo de las abscisas. Vamos a analizar primero este caso. Cuando se abre según el sentido positivo de las abscisas. El vértice es el punto B 0,0. El foco estará por aquí más o menos, el foco, que tenga coordenadas P,0. Entonces eso indica que la distancia del vértice al foco es este valor P. La directriz, recuerda, aquí va a estar la directriz. Hemos visto que cuando esto es el vértice y esto es la directriz y esto es el foco, siempre este segmento tiene la misma longitud con este otro. Cuando decimos hallar la ecuación de la parábola, queremos decir hallar una igualdad, una ecuación donde estén las variables X y Y, que son las coordenadas de todos los puntos que se encuentran en esta parábola. Bien, para este caso se logra demostrar que los cuadrados de las ordenadas son igual a 4 veces P por los valores de las abscisas de los puntos de esta parábola. Listo. Aquí, demostración de esa igualdad. Demostración. A ver. Queremos saber por qué las abscisas y ordenadas de los puntos de la parábola tienen esta relación. ¿Ya? Dices, por definición de parábola, la distancia de Q al punto F debe ser igual a la distancia de Q a la directriz. ¿Sí? Digamos que este punto sea el punto H. Esta es la directriz D. Ya. Repito, por definición de parábola, este segmento debe medir igual con este segmento. ¿Ya está? Decimos P parábola, primer paso. P es una parábola. Si P es una parábola, entonces la distancia de Q a F debe ser igual a la distancia de Q a la recta D, o sea, igual a QH. QH se puede hallar fácilmente porque esta parte es el valor. Acá hay un pequeño rectángulo otra vez, y ese segmento mide igual con él, o sea que esto mide P. Esta parte mide P. Y esta línea, ¿lo ven? No, esta línea es el valor de la abscisa, eso aquí es X. Así que HQ, no hay problema, HQ mide P más X. El problema sería conseguir QF, pero en realidad no es problema, porque QF, o sea, la longitud del segmento, se puede conseguir a partir de las coordenadas de los extremos del segmento. ¿Sí? Eso ya lo hemos hecho antes. La longitud de este segmento sería igual a una raíz cuadrada de suma de cuadrados. ¿Sí? Suma de cuadrados. ¿Entre quiénes? Diferencia de abscisas, diferencia de ordenadas. Abscisas, X menos P. Ordenadas, Y menos 0. Esto debe ser igual a QH.
pero QH mide X más P. ¿Ya está? Eliminamos la raíz cuadrada, elevando al cuadrado, ¿no? Sería aquí Y cuadrado igual a X más P al cuadrado menos, esto pasa al otro miembro, X menos P al cuadrado. Y ya, pues otra vez, esto es la identidad del álgebra, y eso se demuestra que es igual a 4 veces P por X. Y ya está. Ahí está la igualdad. ¿Sí? Esa es la ecuación para esta parábola. Ahora, algo parecido. Tome nota mientras voy a dibujar por aquí. Aquí la observación es parecida a la observación anterior. Para parábolas que se han dibujado de esta forma, hemos visto que la ecuación es y cuadrado, los cuadrados de las ordenadas son igual a 4 veces el valor de P por las abscisas de los puntos. ¿De acuerdo? Y como pueden observar, ese valor siempre va a ser positivo. Y eso, viendo la igualdad, es el producto de dos números. Cuando P es positivo, para que el producto sea positivo, las abscisas tienen que ser positivos. Es por eso que viendo el dibujo ustedes van a decir, si P es positivo, mis abscisas son positivas, entonces la parábola se abre siguiendo el sentido de esas abscisas, de los valores positivos de las abscisas. Ahora, ¿qué pasa si P es negativo? Si P es negativo, es un producto que nos debe dar positivo. Para que esto sea positivo, siendo esto negativo, las abscisas tienen que ser negativas. Y si es negativo, entonces la parábola se va a abrir siguiendo el sentido negativo de las abscisas. Es por eso que ustedes a veces van a ver que la parábola se va a abrir hacia la izquierda o hacia la derecha. Todo depende de cómo es este valor de P. ¿De acuerdo? Claro. Y también van a ver que a veces se va a ir hacia arriba o a veces hacia abajo. Todo depende de cómo va a ser P. ¿Cuál es el trabajo que tienen ustedes? Tienen que hacer una correspondencia entre la figura y la ecuación. O sea, si por ejemplo le dicen a ustedes y igual, o 4y igual a x al cuadrado, ¿cómo es el dibujo de esta parábola? ¿Sí? Según lo que hemos hecho, el dibujo de la parábola debe ser así. Y debe ser positivo. ¿Sí? El dibujo correspondiente debe ser esta. Solo tienen que asociar a la ecuación. Bueno, comentábamos lo siguiente, ¿no? Si A es un punto de la parábola, lo que debe ocurrir es que las coordenadas del punto A deben satisfacer la ecuación de la parábola. O sea, el cuadrado de la ordenada, que en este caso es 3 para el punto A, menos 1, debe ser igual a 4 veces P, el valor de la abscisa del punto A, menos H. Eso es para el punto A. Para el punto B se entiende lo mismo, ¿no? Las coordenadas del punto B deben satisfacer la ecuación de esta parábola, ya que B es un punto de la parábola. Sería para el punto B, la ordenada es 5, 5 menos 1 al cuadrado es 4 veces P, la abscisa que es 6 menos H. ¿Y qué ocurre aquí? Dos ecuaciones, dos incógnitas, se pueden resolver, ¿sí? Primero dividiendo 2 y 1. Dividiendo esta ecuación con esta otra, se llega a conseguir que H es 2 y P es 1. Estos valores los reemplazamos aquí, en esta primera parte, y se consigue que la ecuación de la parábola es esta. Ahora, el problema número 4 prácticamente es como este problema. ¿Qué es lo que dice? Hay una hormiga, ¿no?, muy traviesa, se mueve a partir del punto P siguiendo la trayectoria de esta parábola. Pasa por el punto B, que es el vértice de la parábola de coordenadas menos 6,0. Y también pasa por el punto Q, que tiene coordenadas menos 3, menos Q. Y se nos pide hallar el valor de Q. Bien, lo que vamos a hacer primero es tomar en cuenta la ecuación de la parábola. Decimos aquí, primer detalle. La parábola P tiene como ecuación, mira, tiene la figura es la misma que esta, ¿sí? La ecuación tiene la misma forma.
y menos k al cuadrado igual a 4 veces p, el valor de la abscisa menos h, donde h y k son las coordenadas del vértice, que justamente ya lo tenemos, sería y menos k, pero k es 0, o sea sería y al cuadrado, igual a 4 veces p, x menos h, y h es menos 6. Menos 6 con, a ver, sería así, menos 6, pero menos con menos sabemos que esto se hace más. Así que esta sería la ecuación de la parábola. Pero claro, falta un detalle, tenemos que hallar el valor de p. ¿Sí? El valor de p, o en realidad, el valor de 4 veces p. ¿Sí? 4 veces p, es lo que queremos conseguir. Para eso decimos, p es un punto que pertenece a esta parábola. Por lo tanto, las coordenadas del punto P deben satisfacer esta ecuación. O sea, dice el cuadrado de la ordenada, ahí está el cuadrado de la ordenada. 8 al cuadrado debe ser igual a 4 veces P por la abscisa del punto P, que en este caso es 2, más 6. De aquí podemos notar que el valor de 4p resulta ser, aquí es 8, 8 cuadrado se cancela con 8, 4p es 8. ¿De acuerdo? Y ahí, ¿cómo hallamos las coordenadas del punto Q? Decimos lo mismo, Q es un punto que está en la parábola. Por lo tanto, las coordenadas del punto Q, estos dos números, deben satisfacer esta ecuación. Y ya la tenemos. El cuadrado de la ordenada menos q. Menos q al cuadrado es igual a 4 veces p. Pero 4 veces p ya sabemos que es 8. Multiplicado por la abscisa, que en este caso es menos 3. Bueno, disculpen, la abscisa en este caso es menos 3. ¿Sí? Más 6. Sí, al final llegas a esta ecuación, ¿no? Que q al cuadrado es igual a 8 por 3. Simplifico. ¿Cuánto sale q? De aquí el valor de q debe ser 2 raíz de 6. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Problema número 5. A ver, problema número 5. ¿Qué dice la número 5? A ver, la número 5. Dice, en una parábola, la longitud del lado recto es 6 metros y las coordenadas del vértice es 0,0. ¿Ya? A ver, la parábola se abre hacia la izquierda. O sea, más o menos, según los datos de este problema, tenemos que dibujar una parábola más o menos así. Aquí está el eje Y, el eje X. La parábola dice que se abre hacia la izquierda, o sea, más o menos la figura es así. Esta es nuestra parábola. Y el detalle está en que el lado recto, recuerda el lado recto. El lado recto es una cuerda focal perpendicular al eje focal. En el foco, justamente en el foco. Bien, este lado recto, ¿sí? Por dato mide 6. ¿Ya? Bien. Ahora hay un detalle. El vértice está aquí. Entonces, dato. No, en primer lugar, antes que el dato, para saber qué es lo que buscamos. Esta es la parábola P. La ecuación de la parábola P es igual, mira, se abre hacia la izquierda, siguiendo el sentido negativo de las abscisas. La ecuación de esta parábola sería y cuadrado igual a 4 veces P por la abscisa. Los cuadrados de las ordenadas son 4 veces P, los valores de las abscisas. Ya. Bien.
O sea que para hallar la ecuación de la parábola debemos hallar el valor de 4p. ¿De acuerdo? Ya. Mira, que la parábola, si se abre siguiendo el sentido negativo de las abscisas, ya nos está diciendo que este número p debe ser negativo. Ya, ahora sí decimos aquí dato. El lado recto es igual, ¿sí? El lado recto es igual a 6. No, dice que es 12. El lado recto mide 6, pero hemos visto que el tamaño del lado recto es 4 veces la longitud de BF. De B hacia F. ¿Cierto? ¿Cuánto sale BF entonces? 3 medios. Si esto mide 3 medios, la coordenada del foco sería menos 3 medios, 0. ¿Y qué cosa es esto? El valor de P. Entonces la parábola P tendría como ecuación y cuadrado igual a 4 veces P, pero P es menos 3 medios, multiplicado por la abscisa X. Por lo tanto, la ecuación sería y cuadrado igual a menos 6 veces X. Y ya está, se acabó. Tome nota.
Bien, problema 6. Dice, hallar la ecuación de la parábola cuyo foco es el punto F menos 5 tercios, 0. Ese punto estaría por aquí más o menos. Punto F menos 5 tercios, 0. Y la directriz es la recta 3x menos 5 igual a 0. Esto es lo mismo que decir, esto pasa al otro miembro, x igual a 5 tercios. ¿Eso qué significa geométricamente? Esto significa que esta es la recta en el cual todas las abscisas tienen el valor de 5 tercios. Entonces, si queremos dibujar esta recta en el plano cartesiano, más o menos la gráfica sería así. Sería esta. Esta es la recta, la directriz, y este es el foco. Entonces, queremos hallar la ecuación de la parábola cuyo foco es el punto F, cuya directriz es esto. Noten que este punto tendría coordenadas 5 tercios, 0. O sea que este segmento debe medir 5 tercios. Y este segmento también mide 5 tercios. Y hemos visto que si esto es el foco y esta es la directriz, el punto medio de ese segmento, ¿quién es? El vértice. Justamente el vértice es el 0,0. Entonces eso quiere decir que la parábola se debe abrir más o menos siguiendo esta forma. Esa sería nuestra parábola. Y si la parábola se abre de esa manera, la ecuación de la parábola tiene esta forma. La ecuación de la parábola sería repito, sería y cuadrado igual a 4 veces p por las abscisas, por x. Pero p, debemos notar que el valor de p en este caso es menos 5 tercios. Recuerde, esto es 5 tercios, esto de aquí es el valor positivo de p, 5 tercios, o aquí es menos 5 tercios, ¿no? Entonces y cuadrado sería igual a 4 veces p, pero eso es menos 5 tercios de x. Ya, ocurre que no está escrito así en las claves la ecuación de la parábola, sino se ha hecho este detalle. Pasa a multiplicar 3y cuadrado. 4 por menos 5 es menos 20. Pasa a sumar más 20 veces x igual a 0. Esta es la ecuación que se está dando como clave. Es la ecuación de la parábola. ¿Ya? Problema 7. Problema 7. Ya, el problema 7 dice, en la figura la ecuación de la parábola es y igual a menos 1/8 de x cuadrado y la cuerda focal es paralela a la recta L, allá la B. A ver, más o menos dibujemos esto así. Aquí está el eje Y, por aquí está el eje X. A ver, la parábola está así.
A ver, según el problema, la recta L debe pasar por el punto 0,7 tercios y por acá intersecta el eje X en el punto 7 cuartos, 0. Esta recta L y esta línea AB son paralelas. La parábola P tiene como ecuación, bueno, en el enunciado está así: y igual a menos 1/8 de x al cuadrado. Pero en realidad a nosotros nos conviene tener esta expresión escrita así: x al cuadrado igual a menos 8 veces y. Primera relación. ¿Por qué nos conviene verlo de esa forma? Porque a partir de allí nosotros sabemos cuánto es el parámetro, el valor de P. El valor de P, ¿cuánto sería? Sería menos 2. ¿No? Y era obvio o era lógico que P sea negativo porque la parábola se está abriendo hacia abajo. Y el otro detalle por la cual es importante saber el valor de P es porque esa cuerda dice que es una cuerda focal, que significa que debe pasar por el foco. Y si no es el foco, las coordenadas del foco, recuerda, si está en el eje Y, sería 0, P. Pero P, ¿cuánto es? Menos 2. Listo. Este es el vértice y aquí está el foco. Bien. En realidad aquí hay algo que nos va a permitir entender algo que se hacía de una manera muy mecánica, muy algebraica. Por ejemplo, si le decían x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0, ¿qué quiere decir eso? Allá los valores de x, sí, ¿cuáles son los valores de x? Resolver esa ecuación de segundo grado, ¿no? 2 y 1, ¿cierto? Ya, pero eso es algebraicamente. Geométricamente, ¿qué significa esto? Significa que ustedes están resolviendo esto, mira. Y igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Esta igualdad representa a una parábola. Y este 0 lo podemos escribir así: y igual a 0. ¿Y esto qué representa? Y igual a 0 representa a una recta. A una recta donde todas las ordenadas son 0. Entonces, si lo ve gráficamente, lo que está haciendo en realidad es dibujar a esta recta, viene a ser el eje X. Y esta ecuación viene a estar representada por una parábola, que va a estar así más o menos. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo? ¿Qué te representa la solución de esta ecuación? Que un punto es el 1,0 y el otro punto es el 2,0. O sea, geométricamente, ¿qué significa resolver esta ecuación? Significa resolver la intersección de estas dos líneas. Eso es lo que se hacía. Eso es lo que se hace. Esto es una parábola y esto resulta ser una recta. ¿Y qué es lo que están haciendo? Resolver las dos ecuaciones simultáneamente aquí. ¿De acuerdo? Eso es algebraicamente y esto aquí es geométricamente. Y es lo que vamos a hacer aquí. Queremos hallar la longitud de AB. Para ello necesitamos conocer las coordenadas de A y las coordenadas de B. Luego aplicamos esa propiedad llamada distancia entre dos puntos. Y eso significa que en realidad, como A y B son puntos de la parábola, significa que debemos resolver la ecuación de esta recta y la ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola ya lo tenemos, no hay problema. El asunto está en conseguir la ecuación de la recta. Pero también no hay problema. En hallar la ecuación de la recta no hay ningún problema, porque la recta AB, por dato, es paralela con la recta L. ¿Eso qué significa? Si son paralelas, las pendientes son iguales. La pendiente de AB es igual a la pendiente de la recta L. Y la pendiente de la recta L se puede conseguir, porque mira, para la recta L, esto es igual a diferencia de arriba ordenadas 7 tercios menos aquí la ordenada 0, abscisa 0 menos la abscisa 7 cuartos. A ver cuánto sale. Menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Ya está. Entonces, la ecuación de la recta AB
sería un detalle. Normalmente, si yo quiero hallar la ecuación de una recta, digo, su pendiente es igual a un cociente de diferencias, ordenada del punto de paso, abscisa del punto genérico y abscisa del punto de paso, ¿cierto? Pero también hay otra ecuación que dice y igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b es el intersecto, ¿no?, de la recta con el eje y. Observe que ya ese intersecto ya lo tienes, es el menos 2. La pendiente ya lo tienes, es menos 4/3. Así que y va a ser igual, la ecuación de la recta b va a ser las ordenadas igual, la pendiente menos 4/3. ¿De quién? De la abscisa. Más b, pero en este caso b es menos 2. Menos 2, ya está. Relación 2, relación 1. Lo que les decía, tienen que resolver las dos ecuaciones. Decimos 2 en 1. 2 en 1. A ver, eso no lo voy a hacer, solo lo voy a comentar. Porque en realidad eso no es la parte interesante, ¿no? No vamos a meternos en el álgebra nosotros. Cuando digo 2 en 1, lo que estoy queriendo decir es que reemplace aquí. X al cuadrado igual a menos 8 veces y, pero y es igual a menos 4/3 de x. Menos 4/3 de x menos 2. ¿Qué ocurre? Ahí tienes una ecuación con una sola variable que es x. Una ecuación de segundo grado. Claro, van a haber dos respuestas. Y eso es lógico porque hay dos puntos de intersección. ¿Sí? Ya, resuelva eso, el valor de x te va a salir menos 2 y también te va a salir 8. Cuando x es menos 2, reemplazas donde usted quiera, sea aquí o aquí, el valor de la ordenada te va a salir menos 1/2. Y si x es 8, reemplazas aquí, el valor de la ordenada te va a salir menos 8. Entonces, este punto tendría coordenadas menos 2, menos 1/2. Y este punto tendría coordenadas, ¿sí?, 8, menos 8. Hallar la longitud de ese segmento no es difícil. Lo pueden hacer. La respuesta sería la clave 25 medios. Creo que la clave C. Ya ustedes hacen ese cálculo, por favor. ¿Sí? De 25 medios. A ver. ¿Dónde está? La B. B. La respuesta es la B. ¿Sí? B de Brahma. Sí, 25 medios, la B. Bien. Continuamos por aquí, problema número 8. Problema número 8. Problema 8.
Ya, problema número 8. Dice, ON mide 2, BO mide 4, esto mide 2, esto mide 4. B es el vértice de la parábola y en la figura se nos indica que esta recta es el eje focal. Se pide hallar la ecuación de esta parábola, ¿de acuerdo? Ya. Bien, la ecuación de la parábola P va a tener esa forma, ¿no? El vértice no está en el 0,0, ¿de acuerdo? Entonces la ecuación va a tener esta forma. Sería x menos h al cuadrado igual a, ¿sí?, 4 veces el valor de P, y menos k, ¿de acuerdo? Donde h y k son las coordenadas del vértice de la parábola. Y a propósito, las coordenadas del vértice sería, esto es la abscisa 4 y la ordenada vendría a ser 0. Si reemplaza aquí sería x menos la abscisa, x menos 4 al cuadrado igual a 4 veces P, y las ordenadas menos k, pero k es 0. Así que esto podría ser escrito de esta manera, 4 veces P por y. Ya está. La única incógnita que necesitamos hallar para hallar esta ecuación sería el valor de P. ¿Cómo vamos a hallar el valor de P? Note este detalle. N es un punto del eje Y, pero también es un punto de la parábola. O sea, N es un punto que pertenece a la parábola. Como es un punto que pertenece a la parábola, sus coordenadas deben satisfacer la ecuación de la parábola. Y las coordenadas del punto N sería, la axis es 0 y la ordenada es 2. Decimos aquí, N pertenece a la parábola. Entonces, dice, la axis es 0. 0 menos 4 al cuadrado es igual a 4 veces P por la ordenada. Y la ordenada es 2. De aquí, jóvenes, sin complicarnos, 4P, ¿cuánto sale? 16, ¿no? 4P sería 8. Claro que P sale 2, pero note que lo que en realidad queremos es 4 veces P. Por lo tanto, la ecuación de la parábola sería x menos 4 al cuadrado igual a 4 veces P, pero 4 veces P es 8. 8 por Y. Listo, se acabó el asunto. ¿Te doy descanso? Lo voy a terminar. 9-10. Ya, continuamos, problema 9. ¿Qué dice el problema 9? Hay una parábola, si no, bueno, acá se nos pide hallar también la ecuación de la parábola, donde esta figura es una región cuadrada cuya área es 16. Entonces es claro, ¿no?, de que si el área de la figura de la región cuadrada es 16, el lado del cuadrado debe medir 4, y acá también 4. La ecuación de esta parábola, según nuestra teoría, como se abre siguiendo el sentido positivo de las ordenadas, la ecuación correspondiente es x al cuadrado igual a 4 veces P por las ordenadas, que sería y. El único valor aquí en cuestión es 4P. ¿Cómo conseguimos 4P? La idea de siempre.
B es un punto que pertenece a la parábola. Por lo tanto, las coordenadas del punto B, que en este caso sería, esto es la abscisa y esto es la ordenada. Las coordenadas del punto B satisfacen la ecuación de la parábola. ¿Qué dice? El cuadrado de la abscisa, 4 al cuadrado. Es 4 veces el valor de P por la ordenada, que también es 4. De aquí concluimos que 4 veces P es 4. Claro, P sale 1, pero en este caso 4 no nos ayuda más que P1, que P igual a 1. Por lo tanto, la ecuación de la parábola sería los cuadrados de la abscisa debe ser igual a 4 veces P, que es 4, por el valor de la ordenada de los puntos que están en esa parábola. ¿Ya está? Problema número 10. Creo que hoy sí nos vamos a ir temprano, jóvenes. Espero que no cambie nada. Bien, problema 10, ¿qué dice? ¿Ya? Para esta parábola, esa recta de color rojo es el eje focal, dato del problema. El punto en el cual intersecta la parábola es el vértice de la parábola, cuyas coordenadas por dato, ¿sí? Cuyas coordenadas por dato es el punto 2,3. 2,3. Esa es la parábola P. Bien, noten que la parábola está pasando justamente por el punto por el origen de las coordenadas 0,0. Se pide hallar la ecuación de la parábola. No, se pide hallar la suma de A, B y C. ¿Pero qué sucede? Nos dicen que la parábola P tiene esta ecuación. Y igual A por X al cuadrado más B por X más C. Esto es lo que nos dan como dato, pero por la teoría que tenemos, la ecuación de la parábola, si su vértice es un punto que no es el origen de coordenadas y se abre hacia abajo, la ecuación de la parábola debe ser x menos h al cuadrado igual a 4 veces el valor de P por y menos k, donde h y k ya los tenemos, es 2,3, ¿no? O sea, sería así: x menos 2 al cuadrado igual a 4 veces P, y menos 3, donde la única incógnita es el valor de P. ¿Cómo hallamos P? A ver, ahí está el detalle. ¿Cómo hallamos P? Noten que el punto O, el origen de coordenadas, es un punto de la parábola. Por lo tanto, debe satisfacer la ecuación de esa parábola. O sea, 0 menos 2 al cuadrado es 4 veces el valor de P. La ordenada es 0 menos 3. ¿Cuánto sale de aquí 4 veces P, jóvenes? A ver, esto es 4, esto es menos 3, sería menos 4 tercios. Claro, P sale menos un tercio, pero note que en realidad nuestra variable es 4P. Entonces, la ecuación de la parábola P sería de esta forma: x menos 2 al cuadrado igual a 4 veces P, o sea, menos 4 tercios. La ordenada y menos 3. Ya, esa es la ecuación de la parábola, pero hay que hacer que esta expresión tenga esta forma. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a desarrollar? En borrador, ¿ya? En borrador. Sería aquí... A ver, en borrador, aquí espacio, sería... A ver, puedo borrar esto, ¿no?
Repito en borrador para no perder tiempo. Sería, esto desarrollado sería x cuadrado menos 4x más 4. Igual, sería, el 3 pasa a multiplicar, aquí sería por 3. Igual a menos 4y más 12. Desarrollo esto, sería 3x al cuadrado menos, bueno, 3 por 4, 12. ¿Sí? 12x más 12. Igual a menos 4y más 12. Este 12 se cancela con este 12. Esto pasa a dividir. Y sería menos 3 cuartos de x cuadrado. Menos 12 entre menos 4 nos da 3x igual a y. Listo. Esto aquí. Si esto se desarrolla, y sería igual, ¿sí? Y sería igual a menos 3 cuartos, menos 3 cuartos de x, ¿sí? Más 3x. Listo. Haciendo la identificación, esta igualdad con esta otra igualdad, podemos decir que el valor de a, el coeficiente del cuadrado de x, que en este caso es menos 3 cuartos, a es menos 3 cuartos. B es 3. Y como pueden observar, el valor de C, el término independiente no aparece. Allá está C, o sea, el valor de C debe ser 0. Por lo tanto, si sumas A con B con C, esta suma ¿cuánto va a ser? Sumando los dos sería 9 cuartos. Esa sería la respuesta. Tema número 1 de su hoja de evaluación. Se pide aquí hallar la longitud de segmento AB, algo parecido al problema número 7, ¿no? Si ustedes lo revisan. Pero acá hay un detalle más interesante que el problema 7. Este ángulo mide 45 grados, este es el vértice, cuyas coordenadas es 0, menos 3. Este es el foco, cuyas coordenadas es 0,0. Entonces hallar AB en metros. Eso nos está queriendo decir de manera indirecta que esta recta es el eje focal y esta otra recta es, bueno, en realidad la línea AD para la parábola viene a ser el lado recto. Y eso es importante porque miren, si esto mide 3, y ya que este es el lado recto, vamos a escribirlo así, primer paso. AD, ¿sí? AD es un lado recto. Entonces sabemos que el lado recto es 4 veces la distancia del vértice al foco. O sea, esto vendría a ser 12. Por lo tanto, esto sería 6, también sería 6, ya que esto debe medir 12. La parábola P debe tener la ecuación de esta forma, ¿no? X menos h al cuadrado igual a 4 veces P, la ordenada y menos k. Pero hallar esto es fácil porque h es 0. Sería x al cuadrado igual P es 3, sería 12. La ordenada es y el valor de k es menos 3. Así que esto va a ser y más, ¿sí? Esto es menos 3, con este menos hace más. Y más. Esta es la ecuación de la parábola, lo hemos obtenido de una manera sencilla. Bien, a ver, ¿qué sucede? Les decía que es parecido al problema 7, solo que esto es más sencillo. Porque aquí podemos aprovechar el hecho de que esto mide 45. Si eso mide 45, sabemos, por ejemplo, que si a partir de ella formamos un triángulo rectángulo, este cateto mide igual con este cateto. Si esto mide A, ¿sí? Esto mide 12 más A, también esto debe medir 12 más A. Así que las coordenadas del punto B sería, esta es la abscisa 6 más A. Y esta es la ordenada 12 más A. Y decimos, B es un punto que pertenece a la parábola.
Por lo tanto, ¿qué sucede? Si es un punto de la parábola, ya lo hemos hecho varias veces. Las coordenadas de B deben satisfacer esta ecuación. El cuadrado de la abscisa, o sea, el cuadrado de 6 más A. El cuadrado de 6 más A debe ser igual a, ¿sí?, la suma, bueno, 12 veces la suma de la ordenada, que es 12 más A con 3. Es una ecuación que solo depende de A. Al desarrollar esta ecuación, el valor de A les va a salir 12. ¿De acuerdo? A les va a salir 12. ¿Sí? Entonces, si A es 12, esto sería 12, 12 aquí, 24, acá también sería 24. Por lo tanto, en el triángulo rectángulo AHB es un triángulo notable de 45 grados, por lo tanto el valor de AB sería 24 veces raíz de 2. Listo. Problema número 2. Problema número 2. A ver. Bien, ¿qué dice el problema número 2? Esta es una recta L cuya ecuación nos dan en el problema. ¿Sí? La recta L tiene como ecuación, aquí lo voy a escribir, ya despejando la variable y, esto vendría a ser igual a 2x menos 4. Y la parábola P tiene como ecuación y igual, bueno, elevando al cuadrado esto sería y cuadrado igual a 4x. Y cuadrado igual a 4 veces x. Relación 1 y relación 2. Se pide hallar el valor de alfa, o sea, ¿cuánto es el valor de este ángulo? ¿Sí? Bueno, para hallar el valor de alfa, ya que es un punto, a ver, está determinado por este punto de la parábola, ¿sí? Es un punto que pertenece a la parábola. Entonces debemos hallar las coordenadas de este punto B. ¿Cómo vamos a hallar las coordenadas del punto B? Resolviendo estas dos ecuaciones. O sea, 1 y 2. A ver, decimos 1 en 2. 1 en 2. O sea, lo que van a hacer ustedes es esto. Y es igual a esto. Pero y cuadrado sería 2x menos 4 al cuadrado igual, ¿sí?, a 4 veces x. Bien, ¿cuánto vale x de allí? Ya, miren, noten que si yo quiero hallar las coordenadas de B, este número debe ser positivo. Ya, resolviendo 1 y 2, resolviendo esta ecuación, el valor de x te va a salir, para x positivo, te va a salir 4. Resuelve esto. Sí, aquí va a salir 4, aquí sería 8 menos 4, 16, 4 por 4, 16, x es 4, ¿sí? De estas dos ecuaciones el valor de x es 4, y si x es 4, el valor de y, ¿sí?, sería 4 al cuadrado, ¿no? 4 por 4 es 16, y cuadrado igual a 16, así que y también sería 4, ¿de acuerdo? O sea que la coordenada del punto B sería 4,4. Eso, ¿de qué manera te ayuda para hallar el valor de alfa? Recuerda, ¿no?, que si ustedes tienen las coordenadas del punto B, significa, esto es el valor positivo de la ordenada, 4,
Y esto es el valor positivo de la abscisa, también mide 4, lo cual quiere decir que este triángulo rectángulo OHB, ¿sí? Es un triángulo rectángulo notable. Triángulo rectángulo OHB. Ahí el valor de alfa resulta ser igual a 45. Se acabó el problema. Bien. Problema número 3. ¿Sí? Problema número 3. ¿Qué dice el problema 3? Veamos. Dice, en la figura, la ecuación de la parábola P es, ya está, donde F y B son el foco y el vértice respectivamente. Allá la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro es FB. Vamos a dibujar esta parábola. Bien, según el problema, F es el foco y B es el vértice de la parábola. Allá la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro es FB. Bueno, según el dato, la parábola tiene como ecuación a esta relación y cuadrado menos 8 veces y, ¿sí? Más 8 veces x más 32 igual a 0. Pero como pueden recordar, a nosotros en realidad no nos conviene tener la ecuación escrita de esta manera. Lo que hay que hacer es transformarlo en una ecuación que debe tener esta forma, ¿no? Y menos k al cuadrado igual a 4 veces p x menos h. Usted dirá, ¿y por qué? Porque esta ecuación nos dice claramente cuáles son las coordenadas del vértice y cuánto es el valor de P. Eso no nos dice, no nos ayuda. Hay que hacer que eso se transforme en esto. Para ello vamos a completar cuadrados. Mira, sería y cuadrado menos 8 veces x, 8 veces y, ¿sí? Ese 8x pasa al otro miembro como menos 8 veces x. Menos 32. Ya, ¿cuánto le aumentamos y le restamos para completar un cuadrado acá? Le aumentamos 16 y le restamos 16. ¿Sí? Porque esto de acá vendría a ser un cuadrado perfecto. Esto vendría a ser y menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Igual a qué? Pasa al otro miembro, menos 8 veces x. Esto iría a sumar, ¿no? Sería menos 16. Aquí sería menos 16. Factorizas
aquí y menos 4 al cuadrado, factorizas menos 8, tendrías x más 2. ¿Ya está? Entonces, esta ecuación en realidad se transforma en y menos 4 al cuadrado igual a menos 8 veces, ¿sí?, x más 2. Y viendo esta ecuación, podemos decir que las coordenadas del vértice son abscisa menos 2, porque esto es menos 2, y ordenada 4. El parámetro sería menos 2. El valor de P sería menos 2. Bien, o sea, este punto debe ser el menos 2,4. Del vértice hasta el foco, eso debe medir 2. Como esto es el diámetro, así que esta parte debe medir 1. También esto debe medir 1. Para hallar la ecuación de la circunferencia necesitamos dos cosas, ¿recuerda? El radio, que ya lo tenemos, es 1. Las coordenadas del centro, observe, esta línea mide 2 y esta línea mide 4. Eso por las coordenadas del vértice, ¿no? Menos 2, esta línea es el valor positivo de la abscisa y esto es el valor positivo de la ordenada. Para C, la distancia de este punto al eje Y es en total 3, pero como está para el lado izquierdo, entonces la abscisa debe ser menos 3. La ordenada debe ser 4. Ya está. Entonces la ecuación de la circunferencia, esa vendría a ser la circunferencia. Vendría a ser x menos, ¿sí?, la abscisa del centro, que es menos 3 al cuadrado, más y menos la ordenada del centro, que es 4, igual al cuadrado del radio, y el radio es 1. Por lo tanto, esta ecuación sería x más 3 al cuadrado, y menos 4 al cuadrado, igual a 1. Muy bien. Jóvenes, el resto de los problemas los dejo aquí como clave. Ya sería bueno que lo intenten. Problema 4, problema 5, problema 6. Claves de esos problemas. Sí, 4, 5 y 6. A ver, problema 4 sería, la clave sería la A. Problema 5, la clave sería la B. Problema 6, la clave sería también la B. Muy bien, jóvenes, eso es todo por esta semana. La siguiente semana vamos a desarrollar el tema de elipse. Es muy parecido a parábola, es más sencillo que parábola. ¿Sí? Bien, nos quedamos aquí entonces.